porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su poder estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Muy bien, el domingo pasado estuvimos hablando de algunas características muy notables, muy visibles en los falsos maestros. Esas características, algunas de ellas tenían que ver con el carácter que ellos tienen, lo que hay en su corazón. Otras de ellas tenían que ver con la enseñanza. Hoy vamos a terminar de hablar del carácter de los falsos maestros, y el tiempo vamos a terminarlo hablando de esa parte que para mí es una parte muy triste, porque el destino de los falsos maestros es un destino duro. Es un destino duro, y ya vamos a revisar al ir terminando este estudio de hoy, qué les espera a los falsos maestros de no arrepentirse de ese camino. Porque quiero recordarles que cualquier pecado humano del que el hombre se arrepienta con la fe puesta en Jesucristo, tiene perdón. Tiene perdón. Cualquier pecado humano del que el hombre se arrepienta con todo su corazón, con la fe puesta en Jesucristo, tiene perdón, hermanos. Pero si estos hombres que han estado enseñando la mentira, que han estado denigrando la verdad de Dios, no se arrepienten, entonces hay un destino doloroso, totalmente doloroso para ellos. Entonces, hagamos un breve repaso de lo que estábamos estudiando el domingo. Entre las características de los falsos maestros, decíamos primero que ellos son personas astutas, ¿ya? Realmente no se presentan a la iglesia del Señor como falsos maestros. Ellos entran a la iglesia del Señor encubiertamente. Sus falsas enseñanzas, sus enseñanzas erróneas, ellos las introducen con apariencia de verdad, con una apariencia agradable, con una apariencia aceptable. Dice Pedro, lo hacen encubiertamente. Así que ellos son muy astutos. Se visten de oveja para entrar entre las ovejas, entre el redil del Señor. Luego decíamos que son anticristos. Anticristos en el sentido de que ellos se oponen a Cristo, niegan a Cristo. Y claro, como lo hacen encubiertamente, ellos no niegan a Cristo con la libertad que pareciera, sino que hablan de Cristo, hablan bonito de Cristo, pero niegan asuntos esenciales, ya sea de la vida, de la obra o de la enseñanza de Jesucristo. Lo niegan, se oponen, niegan al Cristo, al dador de la vida. Tercera característica, ellos son avaros. Todo lo que hacen, lo hacen movido por la avaricia, por el dinero. Todo lo que hacen, lo hacen movido por la ganancia de bienes materiales, por la ganancia de dinero. Eso no está bien, no es esa la motivación para servir en la iglesia. Son sensuales en el sentido de que ellos viven guiados por los placeres y los deseos de su corazón. Y no solamente ellos están viviendo en deseos o no están experimentando deseos pecaminosos, sino que viven practicando o materializando sus deseos. Entonces, en ese sentido, otra característica de ellos es que son sensuales, ignorantes. Ignorantes, dice Pedro, porque ellos están diciendo cosas que no entienden. Por ejemplo, ellos maldicen a los seres espirituales de maldad, se burlan de ellos, pronuncian declaraciones fuertes contra ellos, y eso, dice Pedro, es producto de su ignorancia. Lo hacen
y no entienden lo que hacen. No saben el peligro de lo que están haciendo. Luego, y era lo último que estudiábamos el domingo, es que son personas corrompidas. Significa, literalmente corrompido, significa alguien que está en el proceso de descomposición, de pudredumbre, de descomposición moral. Ellos están, dice Pedro, llenos de inmundicia, llenos de lujuria, llenos de pecado. Entonces, corrompidos. Ahora vamos a terminar de estudiar 4 características más, que no las vimos el domingo anterior, pero vamos a revisarlas hoy. Y la primera de ellas es que son apóstatas. Son apóstatas. Por favor, ubíquese en los versículos 15, 16 y luego vamos a leer 20 y 22. Mire qué dice el versículo 15 respecto a esta característica de los falsos maestros. Versículo 15 dice: han dejado el camino recto. Esta frase habla de su apostasía, porque apóstata o apostasía es la deserción, en el contexto bíblico, apostasía es la deserción de la fe bíblica verdadera, aunque decir fe bíblica verdadera es redundante. Digámoslo entonces, apostasía es la deserción de la fe bíblica o la deserción de la fe verdadera. Estas personas que hoy Pedro los describe como falsos maestros, ellos un día estuvieron en la iglesia. En algún sentido fueron parte de la iglesia, en algún sentido, en otro no. Ya vamos a ver por qué no. Pero estuvieron en la iglesia. Y los falsos maestros, los grandes falsos maestros de la historia de la iglesia, salieron del seno de la iglesia, no vinieron de fuera, salieron de la iglesia. Entonces, terminemos de leer. Versículo 15 dice: han dejado el camino recto, el camino de la verdad, el camino del evangelio, lo dejaron y se han extraviado. Oiga, ¿qué término es esto? Se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Yo espero que ustedes recuerden a este Balaán, hijo de Beor. De este Balaán habla el libro de Números, allá en el Antiguo Testamento. Balaán era un profeta que surge y que aparece justo en el momento cuando Israel venía de Egipto a la tierra de Canaán para tomar posesión de la tierra. Y un rey de una nación que odiaba a los israelitas buscó a Balaán y le dijo: Balaán, maldíceme a los israelitas con esa palabra poderosa que tú tienes y yo te voy a dar mucha riqueza, maldícelos. Y a Balaán le pareció bien el negocio. Balaán emprendió el viaje para venir a maldecir al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó? En el camino, Dios le dio una tremenda lección a Balaán. Sucede que en el camino la burra, el asna donde iba Balaán, se frenó y no quiso seguir caminando. Y Balaán empezó a golpear brutalmente al asna porque no avanzaba el camino hacia el destino de la avaricia que llevaba Balaán. Y golpeó tanto el asna que Dios abrió la boca de aquella asna, quizá por vez única, por vez única. Y aquella asna le dijo: Balaán, ¿por qué me castigas? Por eso el versículo 16 dice que una muda asna, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, Balaán aquí es puesto como ejemplo de alguien que se extravía. Balaán era un profeta de Dios que en vez de maldecir a Israel debía bendecirlo, pero movido por la avaricia del dinero, entonces se extravía del camino, se extravía, se aleja de la verdad, se aparta de la verdad. Entonces, esa es la ilustración que Pedro está usando aquí para comparar lo que han hecho los falsos profetas. Ahora revisemos rápidamente la dureza de los versículos 20 y 22. Mire qué dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, ellos estuvieron conociendo la verdad de Dios.
Estuvieron en la iglesia conociendo a Jesucristo como Salvador, como Señor. Lo conocían. No estoy diciendo que habían nacido de nuevo. Lo más seguro es que no habían nacido de nuevo, pero fueron expuestos al evangelio, fueron expuestos a la verdad de Dios allí en la iglesia. Quizá les faltaba tomar esa decisión definitiva por Jesús, pero estuvieron expuestos a la verdad absoluta, a la verdad mayúscula. Y mire qué pasó. Dice, pero enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado, o sea, su estado de apóstatas, viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Esto es lo que les hace apóstatas. Estuvieron cerca de la verdad, estuvieron a punto de hacer una decisión por Jesucristo, pero retrocedieron, volvieron atrás. Y mire la comparación dura del versículo 22, una comparación terrible. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Es la primera comparación. Los que conocemos de perros, conocemos esa característica singular de los perros, creo que único entre los animales, que el vómito que tira lo vuelve a comer. Y dice Pedro, así son los apóstatas. Y usa una comparación, y usa una segunda comparación también fuerte. Dice, y a la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Para qué bañar un puerco o una puerca? ¿Para qué bañarlo? Si va a regresar al lodo, va a regresar a la suciedad. Entonces, Pedro usa estas ilustraciones fuertes para decir, estos estuvieron cerca de la verdad, pero se han ido tan lejos, como tan lejana es la distancia entre la verdad y la mentira. Entonces, esa primera característica o esa séptima característica es que ellos son apóstatas. Estuvieron en la verdad en el sentido de que las conocieron, pero se han ido lejos. Y ahí Juan nos ilustra qué es lo que verdaderamente pasó con ellos. Dice Juan, salieron de nosotros, oiga esto, pero no eran de nosotros. Primera Juan, ahí es primera Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos los que están con nosotros son de nosotros. El deseo de mi corazón es que todos los que están con nosotros sean de nosotros. Sean de nosotros en el sentido de que estamos anclados en la fe de Cristo Jesús. Así que la siguiente característica es que ellos están vacías. Ellos están vacíos. Versículo 17, leámoslo por favor, acompáñenme. Versículo 17 dice, estos, mire la ilustración o la comparación. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas. Entonces, qué interesante. Estas personas, lo que quiere decir Pedro es que aparentan una cosa, tienen una apariencia, pero en la esencia no hay nada. Tienen la apariencia de llenos, pero en la esencia, dice Pedro, están vacíos. Entonces, ¿qué aparentan ellos? Bueno, aparentan tener ayuda espiritual para los perdidos. Aparentan tener esa agua espiritual para calmar el alma sedienta. Pero en realidad, dice Pedro, están vacíos, no tienen nada que ofrecer. Ellos prometen a las almas, prometen refrigerio espiritual, así como una nube que se cruza en el espacio promete agua para la tierra seca, pero no eran más que un espectáculo sin sustancia. Hay nubes que aparentan que pronto dejan caer agua, pero no, pasaron, se fueron y nunca cayó una gota de agua. Por eso dice Pedro, ellos son como nubes sin agua. Prometen,
Prometen llenar espiritualmente el corazón de sus feligreses, de sus seguidores. No lo hacen. Nunca cae esa agua espiritual sobre ellos. Usan palabras que los hacen sonar como grandes eruditos. Usan mensajes, discursos que los hacen sonar como acreedores de sabiduría espiritual, como acreedores o portadores de una revelación de Dios, pero todo, dice Pedro, son palabras infladas. Tienen discursos bonitos, tienen discursos que levantan grandes aplausos, que levantan muchos amén, pero vea el corazón de sus seguidores vacíos, porque son, según el versículo 17, fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, nubes que no tiran una gota de agua. Son hombres que hablan con palabras infladas y vanas. ¿Tiene sentido lo que está diciendo Pedro aquí? Lo que está diciendo es, ellos hacen un ministerio, tienen un mensaje, pero no hay frutos. No hay frutos de una vida transformada. No hay frutos de arrepentimiento. No vemos los frutos. Están vacíos. Así que dos características esta noche. Apóstatas, vacíos. Tercera característica, son seductores, persuasivos, manipuladores. Versículo 18 dice en la segunda parte, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Seducen. Tienen una capacidad de persuasión grande y la estrategia de seducción de ellos es la estrategia verbal, como lo decíamos el domingo anterior. Son personas expertas en discursos orales, en comunicación oral. Saben seducir, saben convencer en la articulación de sus pensamientos, en la articulación de sus intenciones, en la articulación de sus deseos. Saben convencer, son seductores. Ofrecen a las personas una especie de religión y la estrategia de ellos es esta. Ofrecen a las personas una especie de religión que exalta el ego. El mensaje de ellos hace sentir bien a las personas. Transmiten un mensaje de éxito, transmiten un mensaje de prosperidad, transmiten un mensaje que se caracteriza por la falta de señalamiento del pecado. Su mensaje carece de confrontación contra el pecado del hombre. Así que con ese discurso bonito, agradable al oído, que exalta el ego de sus seguidores, convencen, seducen, manipulan, persuaden, quebrantan voluntades. Y la última característica es que son cínicos. ¿Quién es un cínico? Alguien que actúa con doble discurso o alguien que tiene una identidad y en su interior, pero transmite otra. Alguien que actúa con falsedad y desvergüenza. Mire que dice el versículo 19. Ellos prometen a sus seguidores feligresía. Ellos prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. A las personas que andan buscando escapar de las garras del pecado, a las personas que están heridas por el pecado, a las personas que están destruidas por el pecado y andan buscando un alivio, ellos entonces ofrecen libertad. Ellos ofrecen un discurso que promete libertad. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que ellos mismos no han sido liberados del pecado, que ellos mismos siguen siendo esclavos de sus concupiscencias, esclavos de su pecado. Así que están vendiendo un producto malo, están ofreciendo algo que no ha funcionado con ellos. Están vendiendo un mensaje que no ha sido efectivo con ellos.
están vendiendo un mensaje que posiblemente ni ellos lo creen. Ofrecen libertad, pero ellos están cautivos. Así que estas son las 10 características principales. Quizá hay más, pero estas son las 10 características principales de los hombres que enseñan el error, menospreciando la verdad del Señor. Astutos, anticristos, avaros, sensuales, ignorantes, corrompidos, apóstatas, vacíos, seductores, cínicos. Para terminar, hablemos un poco del destino que espera a los falsos maestros. Y lo que quiero aquí es llevarlos a ustedes a leer algunos tres o cuatro versículos, frases de algunos versículos que aparecen aquí en pantalla, que están en sus Biblias, que ustedes pueden comprobarlo ahí en sus Biblias. Observe este, por ejemplo. En la última parte del versículo 1, dice que los falsos maestros, con lo que hacen, con lo que practican, con lo que son, lo que están haciendo es atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, lo que Pedro está diciendo es que ni siquiera es algo que viene de Dios. Claro, Dios lo produce, pero surge de sus propios actos. Surge de los actos de los falsos maestros, atrayendo sobre sí mismos, o sea, esa destrucción sobre ellos son los responsables. Ellos la producen, ellos la generan, atraen sobre sí mismos destrucción, destrucción repentina. Léalo allí en la última parte del primer versículo. Lo otro está en los versículos 12 y 13. Dice Pedro que ellos son personas nacidos para presa y destrucción. Luego agrega, perecerán. Mire, me llama la atención esto. Perecerán en su propia perdición. Lo que dice el versículo anterior y este que estamos leyendo es que, repito esto, sus propios actos se convierten en destrucción. Sus propios actos se convierten en la perdición de ellos. Por cierto, esa es una característica sobresaliente del pecado. El pecado produce su propia destrucción. O el pecador es el arquitecto de su propia desgracia. El pecador es el que orquesta su propia destrucción. Eso es lo que está diciendo más o menos Pedro aquí. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Qué tremendo, ¿verdad? Recibiendo el galardón de su injusticia. El versículo 14, en la última parte, dice que ellos son hijos de maldición. Están destinados a una maldición. Y por último, el versículo 17, dice Pedro en la segunda parte del versículo 17, para los cuales, y oiga, para mí esto es fuerte, duro, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Doloroso esto. Para los cuales se refiere a los falsos maestros, a los que despreciaron la verdad de Dios y han exaltado la mentira de Satanás. Para ellos, ¿qué les espera? Primero, la más densa oscuridad, la oscuridad más profunda, más espesa, la que no permite ver nada, un encierro horrible, espantoso. Y esa densa oscuridad tiene que ser entendida como un juicio totalmente angustiante, como un juicio totalmente doloroso, no de manera temporal, sino dice reservada para siempre, por los siglos de los siglos. Y para terminar esta parte, quiero recordarle lo que estaba diciendo Pedro en los versículos
4 en adelante. Porque lo último que va a decir Pedro, no aparece aquí, pero lo último que va a decir Pedro respecto a ellos es que ellos no tienen perdón si no se arrepienten de todo su corazón. No tienen perdón. No van a ser perdonados. No van a ser perdonados. Y va a poner 3 ejemplos de personas o de grupos que se rebelaron contra la verdad de Dios y no fueron perdonados. Generaciones que se rebelaron contra la verdad de Dios y al final fueron condenados. El primer ejemplo que pone Pedro son los ángeles caídos. Mire el versículo 14. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó. En cambio, ¿sabe qué hizo? Los arrojó al infierno, los entregó a las prisiones de oscuridad. Mire, a la misma que dice el versículo 17, que los entregará a Dios. Los entregará a prisiones de oscuridad. Y luego dice, para ser reservados al juicio. Los ángeles que se pusieron del lado de Satanás en la rebeldía contra la verdad de Dios, no fueron perdonados. ¿Qué quiere decir Pedro? Lo mismo va a pasar a los falsos maestros por pararse al lado del error, de la mentira. Otra comparación, otra ilustración, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Sabe a qué mundo antiguo se refiere? A la generación de Noé, a los que nosotros conocemos como los antidiluvianos, la gente que vivió en el tiempo de Noé. Ellos menospreciaron la verdad de Dios que aquel profeta Noé predicaba. Se burlaron de la verdad de Dios, la menospreciaron, la echaron por la borda. ¿Sabe qué hizo Dios? No los perdonó, sino que mandó un juicio. Pero ¿sabe qué pasó con el pregonero de la verdad? ¿Sabe qué pasó con Noé? Dios le preservó. Dios le preservó. Y el tercer ejemplo está en el versículo 6. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, 3 ejemplos está usando Pedro para decir, Dios no va a perdonar a los falsos maestros. El primer ejemplo es los ángeles que pecaron contra la verdad de Dios. Los antidiluvianos que menospreciaron la verdad de Dios que predicaba Noé. Y los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra que no creyeron a la verdad que predicó Lot, por lo menos a sus parientes. Lot llegó y advirtió, les dijo, salgan, vámonos, viene un juicio. No creyeron y vino el juicio del Señor. Pero algo que destaca aquí Pedro, es que Dios, mire qué lindo lo que dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero reservar a los injustos para ser castigados del día del juicio. Lo que quiere decir aquí en pocas palabras y en palabras más nuestras es que a los justos, a los piadosos, a los que creen la verdad, a los que se aferran a la verdad, a los que caminan en la verdad, Dios los preserva. 3 ejemplos. Los ángeles buenos que no se fueron con Satanás, que no pecaron contra Dios. Dios les preservó y están allá todavía viviendo en esa atmósfera de santidad con Dios. A Noé y a su familia que creyeron a la verdad, Dios le preservó. A Lot y a sus hijas que creyeron a la verdad, Dios les preservó. Pero ¿cuál es la implicación fuerte de esta verdad de que Dios va a castigar a los falsos maestros? La implicación fuerte es esta. La enseñanza, la manera de vivir y las intenciones de los falsos maestros son abominables al Señor. Esa es la gran conclusión que sacamos de esa advertencia de juicio. La enseñanza, la manera de vivir y las intenciones de los falsos maestros son abominables al Señor.
Y ya dijimos las razones. Pero si alguien está preguntando, ¿por qué? 3 razones. Primero, porque se oponen a la verdad del Señor. Se oponen a la verdad de Dios. Segundo, porque enseñan a las personas o porque engañan a las personas que desean liberarse de su pecado. Hay personas que con necesidad en su corazón buscan a líderes espirituales para que les ayuden, pero terminan siendo engañados y condenándolos a una eternidad. Entonces, por eso, su enseñanza, su manera de vivir, sus intenciones son abominables al Señor. Y la tercera razón es porque desvían a la iglesia de la fe en Cristo. Si nos descuidamos en la iglesia y les permitimos entrar a propagar su error, lo que van a hacer es esto, desviar a la iglesia de la fe en Cristo, de la verdadera fe. 3 conclusiones y terminamos, apreciados hermanos. La primera, una buena manera de estar a salvos del yerro de los falsos maestros es conociendo la verdad de Dios. Hemos repetido este principio en los últimos 3 estudios. No hay mejor manera de conocer la verdad de Dios que estudiando personal y disciplinadamente las Escrituras. La iglesia, Jesús el Buen Pastor, es una iglesia centrada en la Biblia. Su vida, hermano, hermana, debe ser una vida centrada en la Biblia, centrada en las Escrituras. Es la manera más segura de estar a salvo del error de los falsos maestros. Segunda conclusión, el creyente debe asegurarse de que se congrega en una iglesia local donde se enseña la palabra de Dios fielmente. Por favor, tenga claridad en esto. El creyente debe asegurarse de que se está congregando en una iglesia local donde se enseña la palabra de Dios fielmente. Si el creyente no ha desarrollado el criterio suficiente como para identificar en qué iglesia se predica la verdad de Dios y en cuál no, si no tiene ese criterio, entonces debe preguntar y dejarse orientar por personas que tienen mucha madurez en este tema. Busque consejo, busque consejo. Pregunte a alguien, ¿qué iglesia me recomienda para congregarme y mi vida sea edificada en la palabra del Señor? Y por último, Dios es celoso de su verdad. Es celoso de que a su pueblo se le enseñe su verdad y pide a los creyentes no solo que conozcamos su verdad, sino que también vivamos la verdad. Tremendo desafío, ¿verdad? Tremendo desafío para la iglesia del Señor, el capítulo 2 de Pedro, pero tremendo desafío para nosotros personalmente. Personalmente debemos estar tomando la iniciativa de conocer más y más la verdad. La verdad nos traerá libertad día a día. Ya lo dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad nos hará fuertes en Cristo. Conocer la verdad nos asegurará seguir caminando en la verdad. Así que oremos al Señor y demos gracias por la verdad que Él ha revelado de sí mismo para que la conozcamos y vivamos por ella. Amado Jesús, te damos gracias por tu santa palabra que diste a través de santos hombres de Dios, escritores bíblicos a quienes tu Espíritu Santo inspiró, y ahora nosotros tenemos acceso a tu palabra y guiados por el Espíritu Santo podemos ir conociéndola poco a poco. Gracias por esa bendición, Señor. Pedimos que mantengas nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestros pies caminando siempre el camino de la verdad, y que nuestras vidas sean realmente edificadas en la verdad tuya. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos. Amén y amén. Si Dios lo permite, el domingo entramos a estudiar el capítulo 3. Y el capítulo 3 habla de un cuestionamiento que hacían los falsos maestros. Y el cuestionamiento que los falsos maestros hacían era,
Miren, ya pasaron casi 60 años y Cristo no cumple su promesa de haber vuelto. ¿Por qué no regresa? Y Pedro va a dar una respuesta maravillosa. Y sobre eso vamos a estudiar el domingo, el domingo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por reflexionar juntos en esta palabra.